evaluación del día de un alumno. Voy a plantear consultas, si hay consultas sobre clase anterior, sobre el material que ustedes tenían que ver, leer o ver para hoy. De hecho, hacemos una evaluación sobre eso, como habíamos ya hablado. Si tenemos tiempo, continuamos con el tema de texto. Y luego la segunda parte de la clase la va a dar la ingeniera Kunda, que va a continuar con el tema de lógica de programación, avanzando sobre nuevas estructuras lógicas de control. Y al final de la clase hacemos la evaluación de lógica de programación, como yo les había comentado ya, cuyas pautas voy a plantear un rato antes de la evaluación, así a todos les queda claro. Así que esa es la estructura de clase de hoy. Exposición, consultas, una pequeña evaluación, clase práctica con ingeniera Kunda y evaluación al final. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Tenemos gente que llega tarde, como siempre. No, profe, todo claro. Bien, perfecto, entonces avanzamos. Eh, yo, ante la falta de consultas, tanto en el foro como en Padlet, planteé una actividad para hoy que hace al ingreso de consultas en Padlet, ¿sí? Eh, Contando a partir de este momento, en cualquiera de los tableros que hay de Padlet, el primer alumno que realiza una consulta válida va a tener un reconocimiento en el primer parcial en la parte de preguntas. No dejen de colocar su asistencia en la UB. Y aprovecho también para una nueva actividad voluntaria que se suma a las que ya habíamos abierto e incluso cerrado la inscripción. Me enteré ayer domingo de una nueva edición de este evento en la UTN Córdoba, a través de un colaborador de la cátedra que me escribió. Y esto es el viernes 14 de mayo. Entonces, va a haber la posibilidad, así como ustedes, algunos de ustedes evalúan videos, de evaluar exposiciones que se realicen en el ámbito de este evento, TEDx, ¿sí? Eh, para eso va a haber un link para inscribirse, ya está el link, búsquenlo, en la parte de práctica de la UT3, que se habilita el día jueves, porque yo debo decir esto mismo en los cursos de los jueves, y a continuación el día jueves se habilita el link. Como siempre, es con cupo, así que el que llega primero puede elegir. Si esto es el viernes 14, la entrega del trabajo es un trabajo de texto, evaluando las exposiciones, algo similar a lo que han hecho o están haciendo en la parte de videos, vence el lunes siguiente. O sea que viernes 14, lunes 17 vence la entrega en un link que vamos a habilitar a ese efecto. No está todavía el link. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta con esto? Sí, profe, o sea, tenemos que hacer el informe sobre qué cosas son Sobre presentaciones de... hay muchas exposiciones. Ustedes ahora van a entrar a este sitio en Instagram, y creo que hay un PDF también publicado. Van a ver, hay un montón. Van a elegir tres y van a hacer un informe para las tres. ¿De acuerdo? En las que ustedes elijan, sin restricciones. Profe, una duda. ¿El Padlet dónde está? No, no Bien, me el consta. Padlet está, cada tema tiene un tablero en particular y están publicados en el link publicado en el foro de cada unidad temática. Ya está publicado hace rato, no es nuevo. ¿Más dudas? De hecho, hay alumnos que ya ingresaron consulta, o sea que el link está disponible. Bien, ¿Los videos, profe, están en Instagram o en el link que dijo usted? perdón. De esta, digamos, del TEDx, Sí, está eso en el... está publicado yo lo publiqué en el foro de la UT3 también, parte práctica. Hoy a la mañana temprano. De todas formas, la inscripción se habilita el jueves para los que estén interesados. Y después, si están interesados en asistir, se informan a través de tu usuario en Instagram, que no lo hice yo, claramente lo hizo la organización.
Este usuario en Instagram está publicado a su vez en el link que les pasé. Muy bien. ¿Más dudas? Vamos entonces a la exposición del día. Está el alumno. Yo dejo de compartir. Sí, profe, acá. Santiago Bueno, Morán. entonces en minuto que te voy a habilitar para que puedas compartir tu pantalla. Yo salgo de acá. Vos te conectás ahora, compartís tu pantalla y luego contamos el tiempo de la exposición, que son, como dijimos, 15 minutos exactos. Perfecto. Conecta también tu cámara, por favor. Ahí no sé si se ve la pantalla acá. Se ve bien. Voy a poner Perfecto. presentación y empezamos a contar los 15 minutos. Bien, Bueno, adelante. permiso. Mi nombre es Santiago Morán, soy de la comisión de 3 y hoy les voy a hablar de la búsqueda avanzada en Google. Bueno, para empezar, primero veamos cómo funciona el buscador de Google, que es una herramienta que usamos prácticamente todos los días. Eh, lo que hace este buscador es rastrear, indexar y clasificar la información existente en la página web. Para entender más o menos cómo funciona, podemos comparar la red con una biblioteca, donde cada sitio puede ser comparado con un libro y cada página con un capítulo. Bueno, ahora vamos a lo que nos importa, que es la búsqueda avanzada de Google. La búsqueda avanzada de Google se trata de comandos realizados en la barra de Google para obtener resultados de forma más segmentada y más específico. Bueno, los comandos o operadores booleanos. Ahora vamos a ir al buscador para ver bien un ejemplo de cada uno. Primero, veamos, supongamos que queremos buscar eh, vectores linealmente independientes. Buscamos vector linealmente independiente en el buscador y vemos que nos arroja cerca de 136.000 resultados. Seguimos viendo el PowerPoint, te aviso. Ah. Tenés que cambiar la pantalla compartida. Eh, Dejás de compartir esta y compartís nuevamente la otra. profe, que no. Creo que se refiere a que compartas Ahí está, ahí el está. Zoom. Listo. Bueno, les decía, ponemos en el buscador, por ejemplo, vectores linealmente independientes, que es un tema que vimos en álgebra. Vemos que nos tira cerca de 136.000 resultados. Ahora, si lo ponemos entre comillas, que es uno de los comandos, vemos que baja a 20.000 resultados, casi menos de 100.000. Esto es porque como funciona este operador, es que nos va a tirar todas las páginas que contengan en su texto exactamente lo que ponemos entre comillas. Después, otro comando es el comodín,
que se va a encargar de reemplazar por el comodín una frase que queramos poner. Por ejemplo, veamos un ejemplo, así se entiende mejor. Supongamos que queremos saber para qué sirven los vectores, que eso en la vida del ingeniero. Entonces ponemos uso de vectores en, cerramos comillas, ponemos el asterisco, y acá nos va a tirar diferentes opciones. Por ejemplo, uso de vectores en la vida diaria, uso de vectores en curso de mecánica, uso de vectores en la matemática computacional. Otro ejemplo, para que se entienda mejor más de la vida cotidiana, supongamos que, qué sé yo, el domingo me levanto antojado de comer un asado, y, o algo a la parrilla, y no sé qué tirar a la parrilla. Entonces, usamos el asterisco, y ahí nos tira diferentes opciones, nos reemplaza el asterisco por ejemplo, por colita de cuaría a la parrilla, carne a la parrilla, ideas para tirar a la parrilla, asado a la parrilla, vegetal a la parrilla, etc. Después otro comando, es el más y el menos, que se van a encargar de agregar o restar palabras. Vamos a un ejemplo, por ejemplo para química, que en el parcial, para repasar para estequiometría, ponemos problemas de problemas de estequiometría, y bueno, si lo queremos bien completo, le vamos agregando palabras. Por ejemplo, reactivo, el que tenga reactivo limitante, la parte de pureza, y parte de rendimiento también. Y ahí, bueno, nos va a tirar todas las páginas que contengan todas estas palabras, solo las que contengan estas palabras que pusimos. Supongamos, para ver un ejemplo del comando menos, que queremos restar algo, o sea, páginas, la palabra que pongamos después del menos, no va a tirar páginas que no contengan esa palabra. Entonces, por ejemplo, pongamos redox, que es algo que todavía no hemos visto en las últimas unidades, y bueno, ahí nos va a tirar páginas con todas estas palabras, menos la palabra redox, pureza, rendimiento, problema de estequiometría, reacción limitante. Otro ejemplo para que se entienda un poco mejor lo del menos, supongamos que queremos buscar límites, definiciones y eso, pero que no nos aparezcan las páginas de Wikipedia. Entonces le ponemos menos Wikipedia, y bueno, nos van a aparecer todas las páginas que contengan la palabra límite, menos, no se puede ir porque aparece Wikipedia. Pues no me puse comillas. Sí, aparece.
Ahí está. Ahí hay que tener cuidado de ponerlo todo junto, porque si no, bueno, vieron que me aparece en la página de Wikipedia. Ahí en ese caso no aparece nada, ninguna página de Wikipedia, todos con límites, definiciones. Después tenemos otro comando de gran utilidad que es all in title. Lo que va a hacer este comando, nos va a arrojar páginas que solo contengan lo que pongamos bueno, a continuación del comando en su título. Para ver un ejemplo más claro, por ejemplo, busquemos comercio en Argentina. Y todas las páginas que aparezcan acá, en su título principal, van a contener esta palabra. Si lo ponemos entre comillas va a ser más específico. Vemos que bajan los resultados de 1630, antes eran 18.000. Y por último, el último comando, define. Ponemos el comando define, por ejemplo, programar, que es lo que queremos buscar, y nos va a arrojar todas páginas que definan este comando. Bueno, otro comando que también puede ser de gran utilidad es el comando file type. Por ejemplo, supongamos que queremos buscar información de ingeniería industrial. Este comando se utiliza al final y ponemos file type, dos puntos, y el tipo de comando el tipo de archivo en el que queremos la información. Supongamos que lo queremos en PowerPoint, ponemos ppt, y ahí nos va a tirar todas páginas que contengan información de la ingeniería industrial en PowerPoint. Si lo queremos en PDF, bueno, ponemos PDF. Bueno, esta es la parte de comandos. Después tenemos también una herramienta muy útil, que es el Google Académico. En el que también se pueden hacer búsquedas avanzadas. Para hacer la búsqueda avanzada, bueno, vamos acá arriba a la izquierda. Vemos que acá está la opción de búsqueda avanzada. Y es como que vamos a tener ya explícito todos los comandos booleanos. No va a hacer falta introducirlos. Porque bueno, vemos acá que tenemos buscar artículos con todas las palabras, que sería como ponerlo entre comillas, con la frase exacta, con al menos una de estas palabras, sin las palabras. Podemos poner que las palabras aparezcan en el artículo, o en el título, que es como el all in title. Mostrar artículo escrito por, acá tenemos un ejemplo, García Márquez, o sea, sería por el autor. Publicados en, y diferentes archivos o fuentes, puede ser universidades, etcétera, y entre qué fechas queremos que lo busque. Bueno, acá se pueden aplicar todos los ejemplos que vimos antes, nada más que Google Académico solamente nos va a dar archivos, no nos va a dar videos ni nada de eso, que estén los que los verifica y tienen fuentes bibliográficas. Vamos a un ejemplo. Cogemos industria automotriz. Bueno, ahí le podemos agregar todo lo que queremos de la búsqueda avanzada. Y nos tira todos archivos, nos dice acá en qué formato están. Acá si lo queremos guardar, esto es para citarlo. Nos dice quién lo escribió, de qué fuente sacó la información.
nos dice la cantidad de citas, quién ha citado este artículo, pueden tener críticas, esas citas, los artículos relacionados y las 6 versiones de este mismo archivo. Bueno, vamos de vuelta al PowerPoint. Ahí estamos de vuelta en el PowerPoint. Bueno, acá está la tablita con lo que ya explicamos, cada uno de los comandos, su descripción, de cómo se usa, para qué sirve. Bueno, cómo se hace la búsqueda avanzada en Google Escolar, que era el cuadrito que ya vimos. Tenemos la opción por autor, por restricción de publicación de fecha, por búsqueda de frase exacta, por búsqueda en título, y bueno, omite los comandos booleanos, que es lo que hay que hacer en el buscador de Google convencional. Bueno, las conclusiones, cuando hice este trabajo, pude ahorrar tiempo y que algo muy importante para los ingenieros, porque bueno, como vimos en los ejemplos, pasamos de millones de resultados a casi miles con el uso de los comandos booleanos. Otra cosa positiva que encontré es que, bueno, es gratuito, va a depender de, hacer búsqueda avanzada en Google es gratuito, va a depender de cada página si hay que pagar o no para ver sus contenidos. Bueno, esta es la bibliografía que yo consulté. Este es un canal de YouTube que explica muy bien lo de los comandos u operadores booleanos. Y después, bueno, consulté muchas más páginas, pero estas dos me parecieron que era la que tenía la información más completa. Bueno, ya estamos con el tiempo, Santiago. Tenemos que cortar, ¿sí? Bueno, Así está que, mi número por las dos. perfecto. Yo voy a colgarlo esto en la presentación, vos me la vas a enviar y voy a publicar la presentación en la web, ¿de acuerdo? Sí. Muy Después, bien, profe, muchas gracias. le mando el Word también si lo quiere publicar. Me salió Perfecto. medio mal la exposición porque estás medio nervioso. Bueno, Me no salió como importa, planito. eso con la práctica se va logrando. Muy Bueno, bien. Un mensaje que no di, porque hay gente esperando en la sala de espera, tal vez se quejó. Cuando exponen alumnos, como el caso de Santiago hoy, durante la exposición del alumno no dejo entrar a nadie al aula, ¿de acuerdo? Entonces, nunca empezamos en punto de la exposición, 10:40 en el caso de ustedes, siempre es unos minutos después. O sea que esa gente llegó tarde, claramente. Así que avísenle a los que llegan normalmente tarde que si llegan durante la exposición, van a tener que esperar 15 minutos hasta que el alumno termine, ¿de acuerdo? Es una regla mínima de educación que tenemos cuando expone un alumno, ¿sí? En el aula es igual. Bien, consultas de clase anterior. ¿Quedó alguna duda? Ya mencioné lo de Padlet. No hay dudas. Entonces, ya comenté la actividad en Padlet, ¿cierto? Hasta, bueno, irse hasta las 10:40, hasta las 13. El alumno del 1 de 3 que planteé la primera pregunta válida, no pregunte cualquier cosa, va a tener un reconocimiento en el primer parcial, ¿sí? Obviamente, como ya hay consultas hechas del 1 de 6, coloquen, soy del 1 de 3, aclaren, para que la tome yo como la primera del 1 de 3. Bien, ahí Luján Pérez comenta que es muy buena la exposición. Sí, gente, estamos todos utilizando el buscador de Google, yo diría al 10% de su potencial. Así que viene muy bien lo que nos ha explicado hoy Santiago. Como él dijo, reduce tiempo
y hace que las búsquedas sean mucho más concretas. Consulta sobre el material que había que leer para hoy. ¿Alguna duda? Yo, profe. Sí, adelante. No entendí muy bien lo de la C y C++. No, son dos lenguajes de programación relativamente modernos, el C++. Solamente les pedimos que sepan que existen, nada más, ¿sí? Pero no profundizamos, como ya dijimos, nosotros no vemos o no intentamos que ustedes sean programadores. Con lo que van viendo con la ingeniera Kunda es el nivel que pretendemos de ustedes. Así que simplemente si te pregunto, ¿qué es C? Que vos sepas decirme, es un lenguaje de programación moderno, ¿sí? No de los básicos de la década del 60 como el COBOL, por ejemplo. ¿Más Bien. dudas? Bien, si no hay más dudas, entonces hacemos la evaluación del Menti que les había propuesto, así que voy a salir de aquí, voy a sacar el sonido. Cuando vuelva, les paso el código como hicimos la última clase, ¿de acuerdo? Ahí publiqué en el chat el código, lo comento por acá, 5311-6961. 5311-6961. Ustedes van a ir ingresando, acá sí van a escribir su nombre y apellido, así los podemos identificar. Hay más o menos 90 alumnos, a los 70 y pico comenzamos. Profe, ¿a dónde hay que entrar para poner el código que no Al escuché? Menti, en tu celular ya lo deberías haber bajado, y si Sí, lo no, tengo bajado. tipeás, bueno, entonces entras y pones el código. Hay gente que sigue llegando tarde, increíblemente. Ya estamos casi en 80, así que vamos a comenzar. Profe, no me dejó poner mi nombre, no sé por qué me lo pasó directamente. Bueno, poné algo, porque si no, no podemos identificarte si ganás. Así que Ah, si que me no te pasó puedo de largo, por identificar, eso aunque pregunto. ganes, no hay caso, va al segundo. Bien, ahí están entonces los resultados. Yo voy a intentar compartir esta pantalla, eso es. Bien. Ahí tenemos entonces en la primera posición.
Bien, ahí están las respuestas correctas e incorrectas. Veamos cómo quedó el posicionamiento. Muy bien. Continuamos. Bien, ahí están las respuestas. Veamos cómo quedó. Creo que es la posición final. No leo chat ahora, gente. Bien, muy parejo, pero ganó Ezequiel Gorosito. ¿Está Ezequiel? ¿Tiene micrófono o cámara? No está Ezequiel. Se desmayó de la emoción. Ahí está. Muy bien. No tengo micrófono. Bien. Estaría buenísimo conseguirse uno, Ezequiel. O desde el celular, en todo caso. Muy bien. Entonces, él va a tener un reconocimiento en la parte de preguntas del primer parcial. Y le pido al que quedó primero la clase anterior, que tuvimos un problema técnico, si me puede ya decir quién era, porque justamente por ese problema técnico no pude guardarlo. ¿Está o faltó? Juan Gómez, listo. Entonces, gracias, Juli, gracias, Martina y Luciana. Muy bien. Luciana, estás con doble N, no sé si será así tu nombre, si no, lo corregís. Bien. Listo, entonces, justo acaba de entrar la ingeniera Kunda. Yo voy a dejar de compartir. La voy a configurar para que pueda ella compartir su pantalla. ¿Listo, Beatriz? Bueno, muchas gracias, buenos Entonces, días. quedás hasta las 12:30, ¿de acuerdo? Bueno, buenos días a todos. Gracias, ingeniero, buenos días. Vamos a continuar con lo de la clase pasada. Voy a apagar el video para ahorrar recursos y les comparto para que vayamos viendo esto. Ahí estamos. Bueno, la clase de hoy vamos a hacer un pequeño repasito a modo de introducción de lo que se vio en la clase pasada en la parte práctica, que son estructuras secuenciales. Vamos a empezar a trabajar con el PCInt, que pedimos, la clase pasada les pedimos que lo bajen. Y vamos a ver como estructura nueva las estructuras alternativas, que también se llaman selectivas o condicionales. Entonces, la clase pasada comenzamos viendo lo que era resolución de problemas. Y el comienzo de la resolución de problemas es el análisis de este problema, es decir, entender el contexto del problema y a dónde se quiere llegar con la solución de este problema. Y el análisis lo hacíamos desde el punto de vista sistémico con este esquema de entrada, proceso, salida, y cuando hacemos el análisis, comenzamos a analizar el análisis, ¿sí? Empezamos a analizar las salidas, o sea, qué es lo que queremos lograr o obtener, o cuál es a dónde se quiere llegar con la solución de este problema. Luego de saber exactamente a dónde queremos ir, comenzamos con el análisis de las entradas, o sea, qué datos tenemos para luego
realizar o diseñar el proceso que va a convertir esas entradas en salidas, ¿sí? A diseñar el proceso. Y acá sí, cuando diseñamos el proceso, primero entramos, ¿sí? Le damos ingreso a las entradas, los procesamos y ahí obtenemos las salidas. Para eso diseñamos un algoritmo, que es la serie de pasos que van a llevar a la solución de este problema. Y el algoritmo, como van a ser problemas que luego en algún momento pueden llegar a ser programados con un lenguaje de programación, o como vamos a usar ahora en PCInt, en este pseudo lenguaje de programación, vamos a diseñar el proceso con un diagrama de flujo, que es la representación gráfica de estos problemas que luego se programan. Para probar que este diagrama de flujo, el diseño de esta solución, va a convertir las entradas en las salidas que se esperan, es lo que hacemos esta prueba de escritorio, que la vamos a ver un poquito más adelante, y vamos a llevar este diagrama de flujo a pseudocódigo que, digamos, si hacemos bien el diagrama de flujo, el PCInt automáticamente da el pseudocódigo, o podríamos empezar a escribir, si ya tenemos cierta práctica con programación o con la escritura de un programa, podemos empezar a escribir directamente en pseudocódigo que el PCInt automáticamente lo convierte en diagrama de flujo. Para el diagrama de flujo usábamos estos símbolos, inicio y fin, los simbolizábamos con este rectángulo con puntas redondeadas, con los extremos redondeados, entrada y salida con un paralelogramo para entrar datos y salir, y la salida de los datos de salida, o la información de salida, los procesos con un rectángulo y la toma de decisiones con un rombo. Toma de decisiones que puede ser para estructuras alternativas, selectivas, condicionales, o pueden ser para estructuras repetitivas, siempre que la compu tenga que evaluar y tomar una decisión por verdadero o falso, usamos este tipo de rombos. Y las flechas para indicar el flujo. Los otros dos no los vamos a usar. Este lo usamos cuando hacemos el diagrama de flujo a mano para indicar que la salida va a salir por impresora. Y el último, el de subrutina, no lo vamos a utilizar porque no vamos a hacer subrutinas. Entonces, en programación estructurada, los que diseñaron la programación estructurada para lograr la optimización de los diagramas de flujo, porque antes cualquiera programaba de cualquier forma y las flechas iban y venían por cualquier lado, se llamaba, ese tipo de programación se llamaba en espagueti, parecía un plato de fideos, iba para cualquier lado la estructura, y lo que diagramaba un programador era difícil que lo entendiera rápidamente otro programador, entonces se diseñó esta programación estructurada de la cual con estos símbolos y estas estructuras, que son 3 en total, se podía resolver cualquier problema, de tal forma que es tan simple el diagrama de flujo que cualquier programador puede entender lo que diagramó otro programador. Por eso para nosotros leer el diagrama de flujo de ustedes, por más que cada uno busque una u otra solución, nos resulta relativamente sencillo porque son estructuras simples. Son 3, habíamos visto la secuencial la clase pasada, la condicional, que también se suele llamar alternativa o selectiva, es lo mismo, y la repetitiva, que la vamos a ver un poquito más adelante. Como vamos a trabajar con datos que con datos de entrada, cálculo intermedio y datos de salida, estos datos se guardan en un espacio en la memoria, en un casillerito en la memoria. Estos casilleros pueden guardar un dato a la vez. Si uno quiere guardar otro dato dentro del mismo casillero, el dato anterior se pierde, se sobreescribe. Estos espacios en la memoria se llaman, le vamos a llamar variables de memoria, ¿sí? Como se llaman variables porque el contenido de estas variables puede ir cambiando a lo largo del programa. A medida que uno va necesitando, puede meterle adentro un dato diferente. Por eso se llaman variables, pueden ir variando. Y nosotros accedemos al valor de la variable a través del nombre que nosotros mismos le damos a la variable.
Además del nombre, que tiene que ser representativo de acuerdo a lo que se guarda dentro de cada variable, y que habíamos dicho que no podíamos usar símbolos especiales para darle el nombre a una variable, salvo el guión bajo. El resto de los símbolos que uno ve en el teclado no se pueden usar como nombres de variable. También le teníamos que dar un tipo de dato. En computación, en general, en programación o cualquier software de computación donde uno pueda crear variables de memoria o cosas parecidas, existen distintos tipos de datos, existen muchos tipos de datos. Nosotros vamos a trabajar con estos tres. Los datos de tipo texto y los datos de tipo número, entero o real. Y eso de definir una variable, o se llama también declarar una variable, se hace al principio del programa. Se le da el nombre y el tipo de dato. Esto es obligatorio para todos los datos de entrada, de salida, y algunas veces los de cálculo intermedio también van a necesitar una variable aparte y vamos a tener que definir todo al principio. Entonces habíamos visto que la estructura secuencial, en la clase pasada, perdón, es una acción que sigue a la otra, y esta a la otra, y a la otra, y así hasta que termine el programa. Y vimos un ejemplo, ahora vamos a ver otro, como para realizar un repaso. Por ejemplo, en este caso queremos obtener la división o el cociente de dos números. Entonces, la salida, empezamos a analizar cuál es la salida, qué es lo que se quiere, el cociente de dos números enteros. Y como entrada, ¿qué nos van a pedir como entrada o qué necesitamos como entrada? Dos números, uno que va a ser el dividendo, que le podemos llamar N1, y el otro que va a ser divisor, que le podemos llamar N2. Ahí tenemos el análisis de las entradas, de la salida, de las entradas, y en el proceso, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a definir las dos variables como enteras, el cociente, que es la variable de salida, como real. Se van a leer, o se va a pedir que se ingresen las dos variables de entrada, se va a calcular el cociente y se va a mostrar este cociente. Eso en forma coloquial lo que va a hacer nuestro programa. ¿Cómo se haría en diagrama de flujo? El diagrama de flujo lo vamos a resolver en PCInt. Eso le pedí la clase pasada. El que no lo tenga no hay problema, lo resuelve en papel, pero aprovecho ahora para mostrar este PowerPoint, lo voy a dejar en el foro para que lo tengan. Una vez que tengan el PCInt, vamos a ver cómo se configura. Cuando ustedes entran, aparece una ventanita que la pueden cerrar y seguir trabajando, no hay ningún problema. Pero después para el práctico, para los parciales o el práctico integrador, va a ser interesante que configuremos un par de opciones del PCInt. Para eso hay que ir al menú configurar y ahí elegir opciones del lenguaje. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir al PCInt. Ahí voy a tratar de compartir la pantalla y veo si puedo ir, si me deja ir a mi escritorio. Ahí tenemos el PCInt y cuando lo abrimos tenemos configurar, y en configurar tenemos opciones del lenguaje, y en opciones del lenguaje se van a la última opción, personalizado, y de la última opción eligen personalizar, el botoncito personalizar. Y de estas opciones, fíjense acá en el PowerPoint, ahí les muestro para que lo vean más clarito. Me fui uno para arriba. Ahí está, ahí llegó. Esas opciones son las que tienen que estar habilitadas para trabajar para principalmente el parcial y el práctico integrado, el TP1. Si por ahí no lo tienen ahora al PCInt a mano, esto va a quedar, y es más, cuando nosotros le demos el práctico integrador,
estas especificaciones son las que yo saqué del práctico integrador, las van a poder ver ahí. Profe, lo que tenemos, el programa, ¿lo hacemos ahora eso? Como quieran, sí, no hace falta, en principio no haría falta todavía porque recién empezamos, pero bueno, pueden ir haciéndolo cuando tengan un tiempito. Profe, No las es que no están obligatorio que sea marcadas. ya. Las que no están marcadas las dejan sin marca. Y los que tenemos, o sea, habían dicho que había que seleccionar UTN Fitch. ¿Son las mismas que esas o son distintas? ¿Quién te dijo? Habían dicho por el grupo, no sé quién lo había dicho. Mira, cuidado que esa configuración UTN puede ser la que use sistemas, porque en sistemas cuando empiezan con el tema creo que usan también el PCInt y tienen una configuración particular, hay que ver, por eso es un poquito más estricto me parece lo que les exigen por ejemplo, seguramente está tildado del punto y coma al final, porque hay muchos lenguajes de programación que lo usan. No me acuerdo qué más puede ser lo que tenga, permitir utilizar variables para definir, bueno, no sé, habría que ver lo que usan en programación, en sistemas, desconozco, pero no usen las que nosotros les damos. Profesora, disculpe, nuestras. no es Sí. UTN, es UNL, la que supuestamente está recomendada. Esa era, me confundí yo. Yo tenía marcada esa, que pero está tiene otras recomendada. tildes. A ver. Sí, seguramente tiene otras. Sí, tengan cuidado que esto lo usan. Sí, hay muchas. No me fijé qué es lo que tiene habilitado, o alguna vez me fijé, pero nosotros usamos estas que les acabo de marcar. ¿Sí? Esas son las que usamos nosotros, en Informática 1. ¿Está? ¿Para qué lo hacemos? Para que el momento de que ustedes entreguen el práctico o entreguen el parcial, nosotros se los vamos a corregir con el PCInt que tenemos nosotros en nuestra casa. Entonces vamos a usar la misma configuración para que no salte un error que no es por tener diferente configuración, nada más. Es para eso, ¿sí? Profe, y con las opciones de más abajo. Mira, son esas las que están marcadas. Sí, pero Marca por esas ejemplo... y listo. Ah, bueno, entonces la de abajo que me salen acá, no No las toco tomas nada. en cuenta. ¿Deseleccionamos las de abajo entonces? No, déjenlas como están. Son las que hacen falta, las que están marcadas. ¿Pueden mostrarlo de nuevo, porfa? Ahí te muestro. Claro, porque acá en el PCInt te salen 4 opciones más, digamos, ya marcadas, creo. Sí, déjalas como están. Okay. En teoría Una consulta. Sí. Yo cuando instalé el programa, viste que cuando lo abrís como que te parece para elegir 3 perfiles, el 1, el 2 y el 3. Ahí me dijeron que toque el 3, ¿está bien? Nos cancela y entra acá, directamente. Eso solo Si no, fíjate las opciones que aparecen y tilda o destilda lo que haga falta. Sí, eso acabo de hacer, así que supongo que estará bien así. Sí, si hay cualquier cambio, se lo vamos a comunicar. Cualquier cosa que veamos diferente. Bien. Estamos acá, bien. Bueno, entonces vamos a resolver este problema del cociente de 2 números, pero en PCInt. ¿Sí? Ahí cuando entramos a PCInt aparece esta ventana. Esta ventana es el del pseudocódigo del PCInt. Y lo que vamos a hacer es el penúltimo botoncito que les aparece ahí, que dice dibujar diagrama de flujo. El penúltimo. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, profe. No sé si se está compartiendo. Debería aparecer todo un borde verde que no aparece. Bueno. Cualquier cosa, si no se ve lo que estoy diciendo, me avisan. Pues no veo que aparezca. Estamos viendo la página de PCInt, digamos, o sea, No, profe, no se ve la ventana de diagrama. Todavía no lo activé. Estoy mostrando el botoncito, el penúltimo botón. Eso sí se ve, profe. Bien, ahí está, ahí le hago clic. Y ahí aparece la ventana del PCInt. ¿Sí? Bien, ahí estamos con la ventanita del diagrama de flujo. Bueno, tienen el inicio y el fin. Esto simboliza el inicio y el fin. ¿Está bien? Sí, profe.
Y del lado derecho aparece una serie de dibujitos, ¿sí? Nosotros, en principio, para el diagrama de flujo secuencial vamos a usar estos tres. Proceso, salida y entrada. La salida y la entrada se diferencian entre el color que tienen, no dice nada del color, uno es verde y otro es rosa, y la flechita que sale para el de salida y la flechita que entra para el de entrada. Sí, está de oferta. Es bastante lógico el diagrama. Bueno, vamos a resolver este problema. ¿Con qué empezamos? El inicio y el fin ya están. Lo que hay que hacer es lo que sigue. Empezamos siempre con la definición de variables, siempre. Proceso y definimos las variables. En español, definir y el nombre de la variable que elegimos. N1, si son varias, ponemos coma. N2 son las dos enteras. Perdón, si me apuran los dedos. Como entero. ¿Sí? N1 y N2 como entero. ¿Estamos hasta ahí? Si son diferentes tipos de variables, agregamos otro cuadrito y definimos definir cociente como real. Así, tal cual, español. Esto es pseudocódigo en un diagrama de flujo. ¿Qué sigue? ¿Definimos variables? Sí. ¿Para qué se le agrega el definir cociente como real? ¿Cómo para qué se agrega? ¿Cociente qué es? Una división sí, pero ¿por qué se le agrega el como ¿Qué real? es cociente? No, cociente no es una definición. ¿Qué es cociente? División. No es una división. ¿Qué es cociente? Volvamos al problema. Vamos al problema. Una Ahí variable. subo un poquito. Una Subo un variable. poquito el problema. Hay que entender. Si no se entiende, obviamente que algo va a salir mal. Se desea obtener el cociente. Acá sí, el cociente es una división. Ahí vamos a empezar a dibujar el diagramita. ¿Por qué no me dibuja? No sé. Espérenme un cachito. Ahora sí. Cociente. Acá el enunciado. ¿Sí? En el enunciado dice que se necesita obtener la división. ¿Sí? Esta es la división. La división de dos números enteros. Ese es el enunciado. Ahora, analicemos la salida. Bueno, acá también, en realidad está analizando lo que se necesita, el cociente de dos números enteros, y las entradas, dos números, un dividendo y un divisor. Ahí estamos. Vamos a analizar esto. Acá sí, vamos a definir a la palabra cociente como una variable, ¿sí? Como una variable de tipo real. Y vamos a definir dos variables, N1 y N2, de tipo entero. ¿Sí? Acá la palabra cociente, vos le podés poner el nombre que vos quieras a la variable. No, yo le elegí ponerle cociente, porque representa lo que guarda. ¿Qué va a guardar esta variable? El cociente, o sea, la división, exactamente. Pero en sí, este cociente, igual que este cociente, ¿qué es? Es una variable que va a guardar el dato que yo necesito a la salida del programa. ¿Sí? Le pusimos cociente porque representa lo que va a guardar, la división de los dos números. Pero en sí, dentro del programa, esto no puedo rayar acá porque no tengo herramientas para marcar el diagrama. Esto es una variable. Defino una variable que se llama cociente como real. La variable no hace nada, guarda un dato, nada más, pero no hace ningún proceso, ¿sí? Yo acabo de crear en la memoria un espacio que va a guardar un dato de tipo real, nada más, es una variable. ¿Se entendió? Profe, una Sí. duda. ¿Por qué lo pongo como tipo real y por qué no entero? Cuando vos dividís dos números, dividime
15 dividido 2, ¿cuánto te da? 7,5. Claro, ¿y eso es un entero? Ah, claro. O sea, se puede, porque puede ser cualquier número. Claro, son números enteros. Los números enteros van de menos infinito hacia más infinito, de uno en uno, digamos. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5 para el lado de los positivos y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esos son los enteros. Claro, y en Entonces el yo real, perfectamente puedo dividir el 1 dividido 1.535.000 y da un montón de decimales. y esas decimales, por eso se ponen en tipo real. Claro, los reales que son. Claro, gracias. Sí, en matemática. Bueno, real o decimal, lo que pasa es que el PCI no entiende real, no Y entiende si, decimal. si tendríamos que dividir, o sea, si en el caso de que N1 y N2 sean números con coma, tendríamos que definir las tres variables como reales. Como reales, exactamente. Sí, quisiéramos que nuestro programa dividiera números con coma, exactamente. Este caso no es el caso, es otro. ¿Sí? Este programita va a servir para dividir dos números enteros, nada más. Y como la división la mayoría de las veces va a dar con coma, salvo excepciones de entero, que es cuando son divisibles en el 1 y en el 2, pero no sabemos, entonces va a dar real el cociente. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y qué pasa si nosotros ponemos como real y sale como número entero? ¿No hay problema? No, no hay problema. Perfecto. Es como tratar de guardar una cosa chica en un espacio más grande. ¿Entra? Sí, perfecto. Claro, yo quiero guardar un cuadradito de 1 por 1 en una caja que tiene 2 por 2. Profe, y Supongamos. si nosotros sabemos que el resultado sería de los enteros lo mismo, lo tenemos que poner como real. Por ejemplo, el caso de sumar dos números enteros da un entero, entonces sí, el resultado va a ser un entero. Pero en el caso de la división normalmente no da un entero, da un número con coma, con decimales. Pero, profe, una pregunta. Si Esto hubiéramos es una cuestión definido, matemática básica, chicos. El tema de saber que la división de dos números no es un número en el campo, en el conjunto de los reales, de los enteros, perdón. Sí. como duda, sí, por interesante, si definiéramos el cociente como entero y la división diera un número real, ¿qué pasaría? ¿No se guardaría? Te da error y se te clava el programa. Bien, perfecto. Gracias. Lo prueban, chicos, lo prueban en su casa, digamos en su casa. Lo prueban cuando fuera de la hora de clase, ¿sí? Después prueban, ¿qué pasa si hago esto? A ver, y se les va a clavar el programa, les va a dar un error. Va a decir error de, no sé, de tipo de dato, error de overflow, de error de un montón de cosas les puede dar, depende del error que se cometa. Ya vamos a probar cuando da error, ¿qué pasa? Ya lo vamos a probar para que vean qué pasa cuando da error este tipo de cosas, ¿sí? Si hay un error porque me equivoqué en escribir, por ejemplo, yo acá me equivoqué recién, puse de ni fir, una cosa así, porque se me dieron vueltos los dedos, vieron que no se pintó de azul la palabra. Y cuando lo corro me va a dar error, me va a aparecer un circulito rojo con una X. Eso es un error de sintaxis, se llama. Cuando uno se equivoca al escribir, se comete un error de sintaxis. Es un tipo de error. Es un error que comete uno cuando escribe el programa. Ahora, si hay un error de diferente tipo de datos, el error se va a producir cuando lo ejecutemos. Es otro tipo de error, ¿sí? No va a aparecer un circulito rojo acá con una X. O un hexágono, no sé cómo es que aparece. Es un pseudo circulito. Bueno, definimos N1, N2, definimos cociente, y acá, fíjense que a mí se me había ido el cursor dentro de el paralelogramo este. Yo hago doble clic y entra. ¿Está? Aparece el cursor y puedo escribir que se ingrese el N1, el N2. Una vez que ya tengo N1 y N2, ¿qué puedo hacer? Calcular el cociente. O sea, esto lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo es esto? Dividimos N1 dividido N2 y el resultado de esta división se va a guardar en cociente. Lo que está en estos procesos
¿sí? Esto es un proceso. Lo que está a la derecha del signo igual se guarda dentro de la variable que está a la izquierda. O sea, cociente está recibiendo cociente como variable. Yo acá podría haber puesto... Ahí no me va a dar error. Pero ¿qué va a pasar? No es lo que se está pidiendo, ¿sí? Cociente va a guardar lo que le mandemos que guarde. Nosotros le estamos mandando que guarde la división de dos números. Lo va a guardar dentro de cociente. Y una vez que cociente tenga lo que corresponde, con un símbolo de salida lo mostramos. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. Ahí donde pusiste cociente igual a N1 dividido N2, ¿se pone igual y no se pone la flechita? La flechita que va de derecha a izquierda, algunas veces aparece la flechita, sí. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Significa asignación. No entiendo cómo. Bueno. Entonces, dentro de cociente vamos a guardar N1 y N2. Chicos, además de lo que estamos explicando en clase, que queda grabado, ¿sí? Hay en el aula, en la unidad 2, hay unos videos que explican paso a paso todo esto. Está el material de estudio, que también explica cómo es el tema de los algoritmos. Y después vamos a tener, más cerca del parcial o de la entrega del TP2, vamos a tener clases de consulta, ¿sí? Está bueno por ahí que se junten en grupo a resolver los problemas que también la clase pasada les dije, que en la unidad 2 hay, o en la guía de ejercicios de estructura secuencial, les pedí la semana pasada que los resuelvan para hoy, ¿está? Profe. Sí. No pude resolver el 4, la Bueno, actividad 4. eso manda por foro o al correo, a mi correo, mándame la consulta. Profe, yo hice, el ejercicio es este y yo hice esto. Me manda la foto, lo que sea, y me marcas dónde tenés la duda para que yo te pueda contestar. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, entonces ya tenemos nuestro... Macarena Sada, ¿podrías apagar el micrófono? Por algún motivo no te lo puedo desactivar. Traten de mantener los micrófonos apagados, por favor. Te estaba tratando para no meter ruido a la línea. Bueno, manden consultas por foro, ¿sí? Está el foro de la unidad 2. Si ustedes mandan en forma genérica, cualquier docente les va a poder contestar la consulta, ¿sí? Bueno, tienen el algoritmo de resolución de la división de los dos números. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Vamos a hacer funcionar este programa. Para funcionar este programa tienen acá adelante dos botoncitos. Uno que lo ejecuta directamente y otro que lo va mostrando paso a paso. Este de los dos piecitos muestra paso a paso la ejecución. Fíjense cómo aparece una flechita que muestra por dónde va corriendo el programa. ¿Y se detiene dónde? En la entrada de datos. ¿Por qué se detiene ahí? Está pidiendo que se ingrese el N1 y el N2. Vamos a poner, por ejemplo, N1 10 y N2 2. ¿Sí? Para dividir 10 dividido 2. Vamos a poner 10, le damos Enter, y ahí pide otro más. Está pidiendo el N2. Ahí le damos 2. Ahí realiza el cociente y ahí se detiene y finaliza. ¿Sí? Calcula el cociente y sale. Calcula el cociente 5 y termina. Bien. Entonces, cerramos esta ejecución, que la ejecutamos de nuevo si hace falta.
Ahí se está ejecutando. Llega a pedir los datos. Ponemos, no sé, cualquier número, 88, dividido, ¿qué cosa? Por ejemplo, vamos a poner algo bien malo, dividido 0. ¿Qué pasa si le doy Enter? Acá. La división por 0 en matemáticas no existe, entonces la compu no lo va a poder resolver, porque no existe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo va a poder resolver algo que no existe? Por eso, ¿qué va a pasar en el caso que nosotros, a propósito, metamos un error? En este caso se va a interrumpir el programa, va a dar un error. ¿Sí? Lo mismo hubiera pasado algo parecido si hubiéramos definido mal los tipos de datos, hubiera dado un error de este tipo, como dice ahí. ¿Estamos? Entonces, nuestro programa no es tan perfecto, tiene un error. En el caso que uno se equivoque, o sin querer ponga 0, o a propósito ponga un 0, se va a clavar el programa, no finalizó el programa, se quedó ahí. Eso es un error y no puede suceder. El programa tiene que terminar. Todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. No puede quedarse en el medio. Por eso esto después lo vamos a corregir. Vamos a tratar de que cuando se ingrese un N2 igual a 0, no se ejecute el programa. Bueno, aparte de esto, acá tengo el diagrama de flujo. Voy a achicar, no era la idea minimizar, la idea era restaurar. Para ver qué. Para ver el PCInt, que me quedó ahí cerrado. Acá tenemos el PCInt, ¿sí? Acá tenemos el pseudocódigo. Fíjense el pseudocódigo, definir cada línea, cada simbolito del diagrama de flujo se convierte en una línea de pseudocódigo. Definir el cociente, leer N1 y N2. Acá realiza el cociente, acá muestra o escribe en pantalla el cociente. Y fin. Bueno, vamos a tener dos ventanas, la ventana del algoritmo y la ventana del pseudocódigo. Cuando guardamos el algoritmo, acá está el botoncito para guardar, guardamos el diagrama de flujo, aparece algunas opciones que me da para guardar qué cosa, un gráfico. Y cuando le demos guardar, esto se va a guardar como un archivo gráfico, un JPG o un PNG. ¿Sí? Eso lo pueden elegir ustedes ahí. El BMP también se puede guardar. Cuando ustedes vayan a entregar un práctico, seguramente van a tener que poner 1 de 3 guión bajo el apellido para guardar. Yo lo voy a guardar ahí en descargas. Ahí está guardado el diagrama de flujo. ¿Qué se guarda del diagrama de flujo? Se guarda una foto. Una foto. Ahí voy al descarga donde lo acabo de guardar. Acá está el 1 de 3, el que acabo de guardar ahora, el otro es del curso anterior. Le hago doble clic y fíjense que me abre el visor de fotos que tiene el Windows activado en mi compu. Nada más. Acá no se puede hacer nada. Nada. Es una foto. Nada más. Es como guardar una foto. No se puede modificar, no se puede editar. Eso pasa con el diagrama de flujo. Está bien porque cuando ustedes entreguen un práctico, entregan este JPG o este PNG y listo. Y es suficiente para, en este momento, para los prácticos le va a tomar el ingeniero Cigarana ahora. ¿Sí? Pero, lo importante acá, ¿qué es? Es guardar, ahí lo voy a cerrar, es guardar, vuelvo al PCInt, es guardar que el pseudocódigo es el programa en sí, y esto es lo que hay que guardar también. Lo vamos a guardar de la misma forma, el botoncito guardar o archivo guardar, como se guarda cualquier archivo. Le ponemos un nombre también, 1 de 3 y el apellido, y se guarda como algoritmo en pseudocódigo. No hace falta que le pongan nada, se va a guardar por defecto de esa forma. Le doy guardar
esto es lo importante. Voy de nuevo al, ahí está. Acá está. 1 de 3, guión bajo apellido, punto PSC. Este, que no lo reconoce el Windows de entrada, no lo reconoce porque no es un programa típico de Windows. Este archivito es el pseudocódigo y es el más importante de todos. Porque yo a partir de ese pseudocódigo vuelvo a generar el diagrama de flujo. Entonces, supongamos que yo estoy trabajando en mi PCInt, termino de trabajar, cierro el pseudocódigo, cierro el diagrama de flujo, guardo el pseudocódigo, cierro el pseudocódigo, cierro. Cuando vengo otro día y quiero abrir y seguir trabajando con ese archivo o ver cómo lo hice, tengo que abrir el PSC, ¿sí? El pseudocódigo. Abro ese, ahí lo tengo de nuevo, y a partir de ahí puedo generar nuevamente el diagrama de flujo. O sea, lo importante, si ustedes lo quieren guardar para estudiarlo más adelante, o para entregar el pseudocódigo, lo más importante es el pseudocódigo. Lo otro se guarda como una foto, que también lo van a tener que guardar y subir cuando entreguen un práctico o un parcial. O una pruebita, un parcialito, lo que sea, tienen que guardar las dos cosas. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Lo voy a cerrar porque este ya se terminó. Vamos a seguir con el tema nuevo de hoy. Ahí vamos, acá. Bueno, la otra estructura, la estructura condicional o alternativa o selectiva, es cuando necesitamos ver que tenemos que hacer diferentes cosas, depende de que una condición sea sí o no, o sea verdadera o falsa. Por ejemplo, no podemos dividir cuando n2 sea 0. Entonces vamos a dividir cuando n2 sea distinto de 0. Entonces habría que preguntar si n2 es distinto de 0, recién resuelvo el problema. Y si es igual a 0 no hago nada, no hago la división, porque si hago la división el programa se corta, se clava. Hasta se puede llegar a tildar la máquina. Entonces, vamos a usar esta estructura condicional para eso, para esos casos, en que tengamos opciones o que tengamos la posibilidad de evitar un error. Entonces, se utilizan para tomar decisiones lógicas. No puedo plantear una pregunta de qué color es tal variable o qué resultado tiene tal variable, no puedo preguntar. Lo que tengo que preguntar es si la variable es un determinado valor o es rojo o no. Es lo único que puedo preguntar. Aquellas cosas que me respondan sí o no, o me respondan para verdadero o falso. Nada más. Es lo que puede hacer la compu. Puede sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Y puede responder sí o no a preguntas. Nada más. Tenemos tres estructuras condicionales, o alternativas, o selectivas. La simple, donde se evalúa una condición. Acuérdense, el rombo era para condiciones o decisiones. Si era verdadero, se realiza una acción, y si es falso, no se hace nada. Siempre, ya sea que se hace algo por verdadero o por falso nada, se cierra en este punto y sigue. La condicional o alternativa doble, tenemos la condición, por verdadero tenemos algún tipo de acción, y por falso tenemos otra. Sea verdadero o falso, se une en el mismo punto y sigue. Y después la condicional múltiple, donde se evalúa una variable y se ve si esa variable asume un valor, un segundo valor, un tercero, un cuarto, un quinto, etcétera, o cualquier otro valor que no sea los anteriores. Para cada uno tenemos la posibilidad de realizar acciones. Si la variable es 1, si la variable es 2, si la variable es 3, o si la variable es cualquier otro valor. Sea cual sea, todas se unen
en un mismo punto y sigue. Esta condicional múltiple la vamos a ver más adelante. Vamos a ver el tema de la condicional simple. Queremos obtener el cociente de dos números, pero queremos obtenerlo siempre y cuando el segundo valor no sea 0. Entonces, si la salida sigue siendo siempre la misma, el cociente, las entradas son las mismas, número 1 y número 2, pero en el proceso definimos las tres variables, leemos las dos variables de entrada y preguntamos si el número 2 no es 0. Entonces, calculamos el cociente y mostramos el cociente. Si es falso, no hacemos nada. ¿Está? ¿Cómo lo haríamos esto en PCInt? Ahí estamos en PCInt, abrimos uno nuevo, abrimos el diagrama de flujo, definimos las variables como recién, como enteras, las de entrada, y definimos la cociente. Le damos entrada a las variables de entrada, que son N1 y N2. Esto que se corta ahí es normal, se activa con el botoncito ese que dice TX puntos suspensivos para que se pueda ver todo. Es para evitar que se vaya muy ancho el diagrama. ¿Qué más teníamos que hacer? Calcular el cociente, pero antes de calcular el cociente vamos a preguntar si N2 es distinto de 0. Eso lo preguntamos con esta estructura, la del rombo, la primera del rombo. La primera, ¿sí? Que sale verdadero por un lado y falso por otro. Y ahí preguntamos N2 distinto, menor, mayor, es distinto de 0. Puede ser ese o puede ser, bueno, ese es el más común. Distinto de 0. Si esto es verdadero, ahí vamos a calcular el cociente. Cociente es igual. Y vamos a mostrar el cociente. Con el scroll achican la imagen y arrastrando el mouse lo suben para ir moviéndose dentro del diagrama. Entonces, ¿qué haría esto? Mostramos qué hace. Define las variables, ahí está, define una, define la otra, y ahí empieza a pedir los datos de entrada. Le cargamos 88, le cargamos el 2 para dividir por 2, me tiene que dar 44. Le doy Enter, pregunta, calcula, muestra y termina. ¿Y qué pasó? Todo bien. Ejecutemos de nuevo. Ahora vamos a probar qué pasa con el 0. Define las variables, me pide los datos de entrada. Pongo 88, le doy Enter, y ahora voy a poner un 0 a ver qué pasa. Le pongo 0, pregunta, y termina. Terminó. ¿Y qué pasó? Ni idea qué pasó. Entonces, la división. No calcula la división, porque dice N2 distinto a 0, falso. Viene por acá, baja y sale. Y no devuelve nada. Fíjense que no devolvió nada. ¿Qué podemos hacer en este caso? Y que devuelva un mensaje, que diga no se puede, no pude dividir porque no existe. Entonces, para agregarle, ahí voy a cerrar esta ventanita, para agregarle ponemos un simbolito de salida. Y como es un mensaje textual, lo vamos a escribir entre comillas. Un mensaje textual. No existe división por 0. Un mensaje como para división por 0. ¿Sí? Entonces, acá la alternativa simple, que iba por el verdadero solo, se convirtió en alternativa doble. Va por el verdadero y tiene algo por el falso. Ahora sí vamos a probar a ver qué pasa. Ejecutamos.
define variables, me pide los datos de entrada. Pongamos de nuevo 88, enter, 2, enter. Pregunta, resuelve el cociente, muestro el cociente y sale. ¿Está? ¿Se vio? Terminó. Bien. Probemos con el 0 ahora. Volvemos a ejecutar. Define las variables, me pide el N1, 88, perdón, estaba en otro lado, acá, 88, dividido 0 lo voy a poner. Pregunta, va por el falso, ejecuta el falso y termina. ¿Estamos? Esa sería una alternativa doble, porque estoy haciendo algo por el verdadero y por el falso. Cuando la alternativa es simple, siempre lo que hace, lo hace por el verdadero. Cuando la alternativa es doble, bueno, por el verdadero y por el falso. Nunca es por el falso solo. Nunca es por el falso solo. Bueno, acá habría que ver el pseudocódigo. Vamos a ver el pseudocódigo. Acá lo tengo. Acá tengo el pseudocódigo, define las variables de entrada, la variable de salida, lee las variables, pregunta si n2 distinto de 0, entonces calcula el cociente, escribe el contenido del cociente y nada más. Si no, si es falso, el si no, ¿qué hace? Escribe este texto. Y después cierra la estructura con un fin. Fin, sí. Esta estructura alternativa, simple o doble, se llama sí. Un sí condicional. ¿Quedan dudas? Profe, Sí. esa salida en forma de texto, ¿no hay que definirla también? No, porque no es una variable. Bien, Le gracias. digo, escribí exactamente esto. Textualmente esto. A ver si encuentro el diagrama de flujo. Ahí está. Le digo, escribí exactamente esto. No tiene que guardar nada en la memoria. Directamente va por la salida. Si esto lo guardaría en una variable, yo quiero guardar el mensaje en una variable. ¿Qué tendré que hacer? Definir la variable. Otra variable. ¿De qué tipo la variable? Por ejemplo, a ver. Textual. Claro, definir. ¿Cómo le llamamos la variable? Mensaje. Definir mensaje como texto. ¿Sí? Y acá debería, ¿qué tendré que hacer? A guardar ese texto en texto. El texto es igual a ¿qué? Entre comillas, porque es textual, no existe, creo que no puedo copiar, existe. Y acá, ¿qué saldría? ¿El mensaje textual? No, acá no saldría el mensaje textual. ¿Qué saldría? La variable texto. La variable texto. Ahora, texto no va entre comillas. Pero en la variable mensaje, ¿qué texto? ¿No le habíamos puesto mensaje a la variable? Texto es el tipo. Qué gracioso. Ahí está, mensaje. Profe, yo Hay no que puedo mostrar- definir la variable mucho antes. ¿A dónde? ¿Dónde quieres definirla? ¿Ahí quieres definirla? Es lo mismo. Ah, bueno, nada. Ahora, Gracias. vos querés poner esto acá, por las dudas me haga falta, ya lo tengo definido, tengo cargado la cuestión en la Claro, claro. variable. Sí, por supuesto. La puedo cargar arriba la variable con un texto que a mí me convenga que aparezca y lo muestro cuando yo quiero. Sí, se puede. Fíjense que yo para cargar un dato dentro de una variable texto va entre comillas. ¿Sí?
cuando yo cargo un valor en una variable numérica, en N1 le voy a guardar el 88. ¿Sí? No hace falta comillas. ¿Está? Acá no tiene sentido porque N1 es una variable de entrada. Después acá cuando entre cualquier dato se va a sobreescribir. ¿Estamos? Esto lo voy a sacar porque no tiene sentido. No hace nada esto. Todo lo que sea variable, todo lo que sea texto en forma textual o literal va entre comillas. Mensaje se está mostrando, ¿por qué? Porque cuando quiere mostrar mensaje, como no está entre comillas, va a buscar el contenido de la variable. Como la variable sí existe porque la definimos acá y le cargamos algún texto acá, se va a mostrar el contenido de la variable mensaje. ¿Está bien? Ejecutamos y vemos cómo queda. Paso a paso para que se vaya viendo. A medida que va, fíjense, define mensaje, N1, N2 y define cociente. Carga mensaje con su valor y ahí se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque está pidiendo que ingresemos N1. Voy a ingresar 20. Ahí estoy. Ahí está. 20. Y como N2 voy a ingresar 5. Pregunta, calcula el cociente y muestra el cociente. 4 y termina. Cerramos esto. Voy a volver a ejecutar. Definimos las variables. Ahí está. Carga mensaje con el texto. Me pide N1 y N2. ¿Qué le ponemos? Le ponemos 20. Otra vez. Tengo el cursor en otro lado. Pongo 20 y pongo 0. ¿Sí? 20 dividido 0. Pregunta. Muestra el mensaje y termina. Profe, Sí. profe, si yo quiero que N1 sea 20, pero desde un inicio, sin tener que ponerle valor, ¿cómo hago? Entonces no sería una variable de entrada, sería una variable casi que fija, pero bueno, podemos hacer que N1 sea igual a 20, entonces no tenemos que pedirla acá. Solamente pediríamos N2. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Porque si Gracias. yo le llevo a cargar a N1 otro valor, se sobreescribe. Pierde el valor que yo le había cargado acá, que es lo que yo quería que tuviera. Sí, sí se puede, sería así. Pero yo tengo una sola variable de entrada. ¿Sí? La otra ya está predefinida. ¿Estamos? De todos modos, tiene que estar definida, sí o sí. Lo que se Una puede duda. hacer, interesante, sí, dale. ¿Yo puedo evitar que el que escriba el número escriba 0? Onda, para no tener que pasar Sí, por ese podemos. proceso. Sí, podemos hacer que si ingrese 0, vuelve a ingresar otro número, así hasta que ingrese algo distinto de 0. Es otro proceso, lo podemos hacer con una repetitiva que la vamos a ver más adelante. ¿Está? Perfecto, muchas gracias. Bueno, fíjense lo que voy a hacer, lo último ya. Por foro las consultas, ¿sí? Pero manden consultas concretas, bien claritas, que yo pueda entender para poder responder. Fíjense, voy a ingresar N1 y N2. Pero cuando ejecutamos, aparece el cursor solo, que no sé qué lo que es. ¿Le puedo poner un texto antes? Fíjense, yo estoy haciendo una salida y le pongo dividendo. Ingrese dividendo. Punto y cierro comillas. Y antes del N2, ¿qué le voy a poner? Con Shift copio esto, lo copio con Shift y el mouse. Ingrese divisor para ahorrar escribir. Antes
de ingresar N1 y antes de ingresar N2. Y antes de mostrar también puedo decir esto. No, no voy a poner ahí. Ya lo vamos. Sí, lo vamos a poner. A ver, espera. El cociente es, chachachán, 2 puntos y muestra el cociente. Mensajes aclarando cada cosa. Podemos crear variables con estos mensajes, ¿no? Se puede, pero todo depende del tiempo que tengamos y ahí se define mensaje, N1, N2, cociente, cargo el dato del mensaje. Fíjense que ahora aparece un texto, ingreso dividendo, 20. Uy, perdón. Siempre el curso me queda 20. Doy Enter. Y ahí me queda aclarado. Ahora ingresa el divisor, 2. Enter. Pregunta, calcula la división, muestra, el cociente es, ¿sí? ¿Se vio? Profe, Sí. Sí. sí, cuando en el diagrama de flujo ponemos, por ejemplo, como había puesto antes, N1 igual a 20, después cuando hacemos la ejecución, ¿aparece solo el 20 o cómo lo ponemos? Si yo hubiera puesto N1 igual a 20. Y yo acá hubiera puesto, esto yo no lo puedo poner, porque no voy a ingresar un valor. Acá en vez de ingrese podríamos poner el dividendo. El dividendo es 2 puntos. Y acá pongo lo que vale coma, lo que vale N1. ¿Sí? Coma para separar esto que es texto de esto que es la variable. Acá también podríamos haber hecho lo mismo. El cociente es espacio, coma. Acá no le puse espacio, ya le pongo. Cociente. Ahí estoy mostrando un texto unido a una variable. Así me ahorro de esto. ¿Está? Ahí con esa comita separo lo que es el texto de lo que es la variable. Tengo que poner una coma para separar, porque si no, no sabe lo que es cada cosa. Entonces, ¿cómo sería esto? Ahí va. Ahí le cargo 20 y me dice, el dividendo es 20. Ingresa el divisor. Ingreso el divisor 2. Ingreso el divisor 4, por ejemplo. Vamos a poner un número que dé decimales. 3. Me va a dividir 22, 3. Pregunta, calcula, muestra. Ahí está mostrando y terminó. ¿Sí? Bueno, ¿lo van viendo? ¿Van viendo cómo es esta historia? Está muy bueno, pueden ir probando cosas. Profe, ¿puedes entrar el diagrama de flujo? Así le puedo sacar una captura. Sí, yo se los voy a dejar en... A ver, ahí está. Se los voy a dejar en... Gracias. Lo que sí, esto, bueno, no es lo que se esperaba, así que lo voy a sacar. Uy, perdón. Metilo. Ah, ahí está, ahora sí. Saco esto porque en realidad acá era ingrese. Esto era, ahí lo corrijo y dividendo. Y faltaba la lectura. Ahí está, si no aprieto bien el shift, sería así. ¿Está? Esto es lo que voy a dejar. Para que lo tengan completito. Total, el simple está resuelto en el PowerPoint. ¿Estamos, chicos? Creo que es... Bueno, falta un par de minutitos. ¿Alguna otra duda? Bueno, voy a guardar la imagen como... Voy a guardar la imagen como... resolución, vamos a ver.
es selectiva. Selectiva, alternativa o condicional es lo mismo, ¿sí? Selectiva porque se selecciona. Alternativa porque presentamos dos alternativas. O condicional porque hay una condición a evaluar. Es lo mismo. Selectiva. O condicional. Lo voy a guardar así. Así se lo subo resuelto. El PCN está acá. Lo guardo también. Bueno, ¿otra duda? No vi el mensajero. Profe, yo tengo una duda. Había un ejercicio, creo que era el número 6, que te pedía dos salidas. Y en cada una de ellas había que hacer un cálculo distinto. ¿Eso se hace en cuadros distintos o se puede hacer? No, en cuadros distintos. Claro, ok. Y después se imprimen o se muestran en cuadros distintos también. Claro. Okay. Sí. Son distintas salidas, distintos cuadros. Exactamente. Perfecto. Gracias. Chicos, cuando consulten, por favor, no me digan el ejercicio 6. Transcriban el ejercicio. Este ejercicio, seleccionen, copien y peguen en el foro. Porque si no, yo no sé qué ejercicio sé, de qué guía o de qué cosa. Seleccionen este ejercicio, lo resolví así y tengo una duda acá. O esto en esta parte me dio un error. ¿Qué puede ser, profe? ¿Estamos? Bien clarito y concreto, con todos los datos. Soy fulano y tal, bueno, pero bien concreta la pregunta para que se pueda saber qué me están preguntando. Profe, el ejercicio 6 me dio un error. No tengo idea cuál es el 6, qué error o qué están haciendo, por el cual les puede un millón de cosas por el cual les puede dar de error a algún ejercicio. Entonces, manden bien concreto cuál es el error, cuál es el ejercicio, en qué parte da el error, etcétera. Bueno, chicos, si no, hay en la unidad 2 de algoritmos, tienen un montón de carpetas donde hay ejercicios a resolver. Resuelvan las de la alternativa simple y doble, aparte de las selectivas, perdón, aparte de las secuenciales. Tienen las secuenciales, alternativa simple y doble. ¿Estamos? Para resolver. Resuelvan en la semana y manden consultas al foro de la unidad 2. Pues no sé si está el ingeniero, creo que a esta hora era. Sí. A ver si PowerPoint lo va a subir a la UDA, ¿no? Lo voy a subir al foro de la unidad 2. Sí, ya estoy, Beatriz. Bueno, muchas gracias a todos y hasta el lunes que viene. Retomamos gracias, entonces. Profe. Gracias, profe. Retomamos donde habíamos dejado. Bien, a ver si hay una consulta en el chat. Hay una chica que se le había cortado Wi-Fi, si lo puede. A ver, veamos si hay gente afuera. No. Ya está. Bien, bueno, voy a hacer dos actividades que habían quedado suspendidas. Una es tomar la lista presencial, ¿sí? Así que yo ahora corto el video, corto el micrófono y vuelvo.